Y a continuación vamos a tener la charla protagonizando el cambio en la industria de alimentos por medio de la sustentabilidad. Sustentabilidad, sostenibilidad son términos con los cuales cada vez nos vamos familiarizando más y que podemos aprender cómo impactan de forma positiva y rentable los negocios. Así que le damos con un fuerte aplauso la bienvenida a nuestra segunda expositora, Alejandra Rullán. Alejandra tiene más de 25 años de experiencia ejerciendo la ciencia de nutrición dentro de la industria alimentaria. Cuenta con un doctorado en epidemiología clínica por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Además es egresada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Alejandra actualmente es líder de sustentabilidad y nutrición en Kerry Latinoamérica. Un fuerte aplauso para Alejandra. Bienvenida. Hola, buen día. Me da mucho gusto saludarlos. Es mejor utilizar el micrófono por aquí y espero funcione porque el clicker, porque la presentación está en PDF. Pero va a ser un tema bien interesante el que vamos a platicar ahora en justamente qué significa sustentabilidad para el consumidor y cómo la industria alimentaria podemos ser parte de este cambio. ¿Y qué es lo que les voy a platicar? Aunque la agenda se vea un poco grande, vamos a estar viendo un poco de términos para que todos hablemos el mismo idioma. Desde el contexto global, ¿qué está pasando alrededor de la sustentabilidad? Una definición que ya Moni, justamente al hablar de la introducción, la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Un estudio que hicimos alrededor de los consumidores latinoamericanos, alrededor de este tema. Vamos a hablar alrededor de la nutrición sostenible, la complejidad del entorno en el que los encontramos y las posibles acciones que tenemos como industria alimentaria. Y empecemos con la parte del contexto. Este contexto global en el que todos aquí estoy segura que sabemos el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos que desde 2015 fueron generados para que todo el planeta tuviéramos un objetivo común para mejorar la vida de todos nosotros, así como las condiciones en el planeta, teniendo objetivos claros para el 2030, y ya se acerca. Entonces, ¿qué estamos haciendo alrededor de esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué? Porque tenemos desafíos muy relevantes. Por un lado, imagínense que para 2050 vamos a ser alrededor de 9.6 billones de personas y necesitaríamos 3 planetas para alimentar a esos casi 10 billones de personas. Es todo un desafío. Y al mismo tiempo, hoy tenemos 2 billones de personas con sobrepeso u obesidad. En Latinoamérica, 64% de las personas que estamos tenemos sobrepeso u obesidad. Tenemos más de 690 millones de personas en el mundo con hambre o con mala nutrición y en Latinoamérica, 25%. Y otro tema muy relevante, el 30% de los alimentos producidos globalmente se desperdician todos los días. Y en Latinoamérica, el 60% de la pérdida de los alimentos ni siquiera le llega al consumidor. Se pierden en el proceso y antes de llegar al consumidor se desperdician. Como industria de alimentos tenemos un potencial y tenemos un desafío importante para esta transformación. El 26% de las emisiones globales de CO2 es producida por la industria de alimentos y bebidas. Y si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer país más grande después de Estados Unidos y China. O sea, son datos duros que es muy relevante tenerlos en mente. Más de 1,000 compañías en el mundo estamos trabajando alrededor de la parte de sustentabilidad y existe una asociación, Science Based Targets, en donde está certificando los objetivos que diferentes empresas tenemos, en donde más de 473 de estas 1,000 empresas tenemos objetivos específicos y los tenemos certificados. Justamente hace un par de semanas nos dieron la noticia en el que los objetivos que tenemos para la huella de carbono están siendo mucho más estrictos y los vamos a tener que modificar a hacerlos más estrictos justamente por la problemática que existe en el mundo.
Y al mismo tiempo el mercado está experimentando cambios muy rápidos y estamos experimentando cambios importantes. Desde el punto de vista de los consumidores de Latinoamérica, afirman que el cambio climático sí podría tener un impacto en las compras de alimentos y bebidas que tienen. Y aquí podemos ver una gráfica en donde en Perú, en México, Colombia, Chile, Brasil, sí tiene un impacto. Y esto es un ejemplo, pero esto pasa en todos los países de Latinoamérica. El 87% de los consumidores globales en 2019 está esperando que las empresas de alimentos y bebidas tengan cambios, y esto sigue creciendo porque en 2018 era el 65% y ahorita es mucho más fuerte lo que están esperando por parte de nosotros. Además de que hay un crecimiento importante, ya como lo dijo mi compañera de Nielsen anterior, todo el tema del lanzamiento de productos, lo que están esperando alrededor de la sustentabilidad. Entonces el consumidor, ¿qué es? Tenemos lo que llamamos el consumidor I, en donde lo que más busca el consumidor de alimentos y bebidas siempre va a ser sabor. Por más nutritivo que hagamos el producto y que sea el mejor producto nutricionalmente, si no sabe bien, no lo van a volver a comprar. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos un producto extremadamente nutricional si no sabe bien? Sin embargo, si ven justamente esta escalera, ¿qué es lo que pide el consumidor? Que sea saludable y nutritivo, que sea confiable y rastreable, que sea ético, que sea hecho para mí, fácilmente accesible, que lo pueda yo compartir. Y donde está justamente este círculo, lo que habla de confiabilidad y rastreable, ético y ambiental, es porque ya están buscando la parte de sustentabilidad dentro del entorno de todos los productos. Entonces el consumidor antes lo estaba buscando con otros nombres, pero ya está la parte de sustentabilidad dentro de lo que están buscando. En las gráficas actuales, la sustentabilidad se encuentra en la parte de hasta arriba, donde ya buscan justamente la parte de los claims y la parte de sellos, en donde lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos la parte de los conceptos clave. Diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Es un término que todos nos preguntamos y a veces decimos, ¿es sostenible? ¿Es sustentable? ¿Qué significa? Entonces, ahora sí que como alguna vez fui maestra, me sale esta parte. No les voy a poder hacer examen por la falta de tiempo, pero ¿qué es el desarrollo sostenible? Este se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En esto están basados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un sistema alimentario está formado por todos los elementos y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos y bebidas. Este es un tema que las nutriólogas y nutricionistas siempre lo vimos en la escuela, además de los ingenieros en alimentos, etc. Así como resultados de estas actividades en la nutrición y en el estado de salud, crecimiento socioeconómico, equidad y sostenibilidad ambiental. Si unimos estas dos definiciones, ¿qué significa un sistema alimentario sostenible? Es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometa las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Entonces estamos hablando de un presente y de un futuro también. Entonces, al pensar en sustentabilidad y sustentabilidad, ambos conceptos tienen una fonética muy similar. Y esto es cuando lo traducimos al español, porque en inglés se habla de sustainability. Entonces no hay estos dos conceptos. Pero sí existen algunas pequeñas diferencias. ¿Cuál es la definición de sustentabilidad? El concepto sustentable, hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer recursos y oportunidades para crecimiento y desarrollo de generaciones futuras. Es decir, que, por ejemplo, en la economía o en la ecología sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o perjudicar el medio ambiente. Cuando hablamos, es un término que inclusive, como lo dice aquí la diapositiva, en economía se utiliza mucho. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y su uso racional. Entonces, esto incluye procesos saludables para tratar de satisfacer las necesidades sociales y económicas de la sociedad.
Entonces no es dar por hecho que tengo todo para seguir adelante. La Real Academia de la Lengua Española especifica esta diferencia, en donde sustentabilidad es algo que se puede mantener por sí mismo, como una empresa que es autosuficiente, y la sostenibilidad es un proceso que puede mantener sin agotarse los recursos. Entonces están conectadas en la parte de los objetivos y en la parte de la responsabilidad para seguir prosperando, estas dos diferencias. Entonces podemos hablar de una manera sostenible o sustentable, porque a nivel de responsabilidad y a nivel de objetivo están bastante similares. Esto para mí fue muy interesante a la hora de estar preparando la presentación, porque me dio la tranquilidad de cuando hablamos de un término o de otro, tienen una base común, entonces por ese lado podemos estar tranquilos. Por otro lado, tenemos un estudio en donde vamos a hablar de trayendo la sustentabilidad a la vida. Hicimos un estudio con consumidores latinoamericanos en donde estábamos verificando, este estudio se hizo el año pasado, en 2021, el impacto de la sustentabilidad, cuáles son los motivadores y las barreras para el consumidor, una curva de adopción sostenible y cuáles son los arquetipos, las principales asociaciones de sustentabilidad y la mayor importancia de estas, y la importancia también en las diferentes categorías. Este estudio se hizo global y también se hizo en Latinoamérica, y yo sé que la primera pregunta va a ser, ¿por qué no está Costa Rica? En Kerry hacemos constantemente diferentes estudios. El estudio anterior que hicimos global fue de etiqueta limpia. Tuve la fortuna de venir a presentarlo aquí y ahí estaba Costa Rica. Este estudio le tocó a Guatemala. Entonces, tenemos que ir sorteando algunos de los diferentes países de Centroamérica. Entonces, esa es la razón. Siempre se hacen estudios que escogemos países muy relevantes de Centroamérica. Entonces, por esa es la razón de que esta vez se escogió Guatemala. Sin embargo, se tiene también contemplado todo el perfil de todo Centroamérica. Se utilizaron las diferentes categorías de carnes y carnes alternativas o plant-based, lácteos, bebidas, los snacks, toda la parte de food service o comidas y guarnizones, panadería, en donde se habla alrededor de los diferentes temas relacionados con sustentabilidad, los descriptores que hablan alrededor de este tema y las asociaciones en las categorías. Diferentes generaciones, porque es muy diferente la manera en la que lo ve un joven a un millennial, a una persona, un baby boomer, por ejemplo, y aquí está la cantidad del nivel socioeconómico y las diferencias entre los países. ¿Cuáles son estos motivadores? Y esta parte se me hizo muy interesante, porque aquí podemos ver en la parte de la gráfica de la izquierda la madurez que se tiene desde el punto de vista de sustentabilidad antes de la pandemia. Podemos ver Latinoamérica, cómo estaba en la parte en la base, Argentina, Colombia, Guatemala y Rusia, y estaban en la parte más baja. Después de la pandemia, aquí podemos ver cómo está México, cómo empiezan a subir justamente la proporción, Brasil, cómo empiezan a subir la proporción de la percepción de la sustentabilidad. La sustentabilidad nos trajo un cambio, el COVID y la pandemia nos trajo un cambio en toda la percepción de la sustentabilidad. E inclusive dentro del tema de sustentabilidad se empezó a incorporar la sustentabilidad personal, es decir, el tema de la salud y la nutrición. Y lo vamos a ver aquí. Justamente estos atributos en la decisión de compra, podemos por un lado ver que hay diferentes atributos. El primer punto, pueden ver ustedes la fecha de caducidad. Esta relación es totalmente directa al desperdicio de alimentos. Y es un tema que lo vimos también muy relacionado en el estudio de etiqueta limpia. Todos los latinoamericanos, en lo primero que nos fijamos cuando vamos a comprar algo es en la fecha de caducidad. Porque hay veces en que nos dan algo que ya la fecha está muy cercana o que está echado a perder. Y siempre nos vamos a buscar el hasta atrás para que la fecha esté mucho más lejana. Eso está relacionado, como les digo, con la parte de desperdicio de alimentos. Y al mismo tiempo se empieza a buscar mensajes de sustentabilidad. Y por otro lado, también se empiezan a buscar productos de manera sostenible y que tengan mensajes alrededor del medio ambiente. Entonces, el 75% de las personas que compran en supermercados buscan productos que tengan la parte de sustentabilidad, y esto es en Latinoamérica, y el 72% cuando compran en restaurantes.
Son números muy elevados que, como les comento, la pandemia nos empezó a mover este tema. ¿Qué acciones estamos haciendo de una manera natural los latinoamericanos? Ahorrar agua, llevar mis propias bolsas al súper, reducir los desperdicios de alimentos, ahorrar en electricidad. Entonces estamos empezando a tener toda esta parte de los factores extrínsecos que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué asociaciones tenemos con la parte de sustentabilidad? Hay una curva de adopción alrededor de este tema en donde todos iniciamos por la parte extrínseca. ¿Qué significa esto? Ver lo que pasa externamente, cuidar al ambiente, ver la parte de las bolsas de plástico, la parte de la energía, cuidar el agua. Pero conforme voy entendiendo todo el tema de sustentabilidad, entro al aspecto intrínseco, que significa qué pasa conmigo, qué pasa en el momento de consumir algo, qué pasa en el momento de alimentarme dentro de mí, y eso se convierte en la parte de salud y de nutrición. Y eso fue lo que el COVID y la pandemia empezó a modificar y a acelerar de una manera más fuerte el verificar la parte de sustentabilidad individual. Entonces, empieza a juntarse las asociaciones extrínsecas como la higiene pública y la sanitización, la preservación del medio ambiente, y el tercero está la salud y nutrición. Entonces empiezan a relacionar los consumidores en el aspecto extrínseco y en el aspecto intrínseco también. Entonces, el 46% de los consumidores piensan que la industria y las empresas deberíamos estar haciendo mucho más, que las marcas deben de tener un rol mucho más activo para promover la sustentabilidad, pero tenemos muchas barreras: la falta de apoyo del gobierno, el servicio de reciclaje limitado, falta de información de cómo apoyar la sustentabilidad, falta de confianza entre el gobierno y las empresas, apoyo de la comunidad y el precio. El precio es altísimo en todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. Estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos algo en común con toda esta parte de las barreras, de manera de la empresa y de la manera también personalmente. Y hay preocupaciones que también estamos fijándonos alrededor de esto. La preservación del medio ambiente, que tiene que ver con la parte extrínseca, los desechos alimentarios, en donde tiene que ver con la parte intermedia, y la parte de salud y nutrición. Entonces ya están las tres áreas de esta curva de adopción presentes en toda la gente, en todo el grupo de personas de Latinoamérica. Ahora, para poderlo relacionar con el tipo de personas que están en Latinoamérica, se tiene justamente 4 diferentes tipos de arquetipos de la sustentabilidad. En el círculo del lado izquierdo se puede ver el grupo de adentro, son las personas a nivel global, y el grupo externo son las que están a nivel de Latinoamérica. Tenemos los inactivos, pasivos, seguidores y vanguardistas. ¿Qué significa esto? Los inactivos son las personas que contribuyen muy poco, son un poco escépticas. Los pasivos, pues están como en lo que empiezan a entender, copian un poquito, pero no creen mucho. Los seguidores definitivamente son las personas que están buscando qué hacer al respecto, pero no tienen idea, y entonces empiezan a seguir a los que están justamente haciendo la parte vanguardista. Y aquí vemos mucho el tema de los países. En el tema de Brasil, vemos como Brasil es el principal en Latinoamérica que se está moviendo alrededor de esto. Y sí les puedo decir que en el tema de Centroamérica, Costa Rica es el vanguardista por excelencia. Van mucho más adelante y se ve claramente en muchas de las acciones. Y entonces, en el tema de Centroamérica, todos los demás países van a ser seguidores de lo que está haciendo aquí en Costa Rica. Y en la parte de las categorías, podemos ver cómo se van moviendo los diferentes arquetipos, tanto en food service, en donde hay preocupaciones alrededor del desperdicio de alimentos, la parte de los empaques, de los plásticos, etcétera, y en el tema de las diferentes categorías, en donde categorías de alto consumo, como la parte de lácteos, cárnicos, las alternativas cárnicas y lácteas, son categorías que tienen una preocupación mucho más elevada, y categorías indulgentes tienen unas preocupaciones mucho más bajas, sin que sean categorías que no se está preocupando por el tema. Entonces, esto nos lleva a pensar qué acciones podemos garantizar para tener un futuro. Acertar acciones básicas, centrarse en asociaciones de la parte intrínseca, abordar los arquetipos de los consumidores y llevar al consumidor y explicarle lo que significa sustentabilidad. Entonces, hasta aquí, pues es
interesante todo el concepto que se está hablando de sustentabilidad. Tenemos una manera en la que nosotros en la empresa estamos explicando cómo podemos crear un mundo de nutrición sostenible, en donde mientras hacemos toda la transformación de nutrición, generando la parte de seguridad alimentaria, teniendo etiqueta limpia, teniendo un balance de nutrición positivo, nutrición proactiva, adicionando verdaderamente ingredientes que valga la pena dentro de los diferentes productos y llegar a nutrición personalizada, no podemos dejar de trabajar en el medio ambiente y en la parte social. Si no se hace al mismo tiempo, no somos una empresa que esté trabajando en la parte de sustentabilidad. Uno de los objetivos que tenemos es que para 2030 lleguemos a 2,000 millones de personas con nutrición sostenible. Y aquí les traigo justamente una definición adicional. Nutrición sostenible, ¿qué es lo que significa? Es la capacidad de proporcionar soluciones nutricionales positivas y equilibradas que ayuden a mantener una buena salud al tiempo que protegen a las personas y al planeta sin afectar las generaciones futuras. En lo personal, a mí la parte de generaciones futuras me hace muchísimo sentido, porque es muy fácil que uno diga, voy a hacer cualquier modificación, pero no me estoy preocupando si estoy provocando una tala de árboles, estoy provocando una tala de cualquier otro tipo de afectación al planeta, o si esto la persona se lo consume, le hace bien en el momento, pero no sabemos si a la persona embarazada o a las futuras generaciones de niños le va a llegar a afectar. Esto es nutrición sostenible. Ahora, es muy lindo lo que les estoy presentando. Sin embargo, el entorno en el que nos encontramos no es así de lindo. Tenemos una complejidad absoluta. Este es cómo está el mundo regulatorio. En todo el mundo tenemos activistas por todos lados alrededor de la parte regulatoria, voluntaria y no voluntaria. Y yo sé que para Centroamérica todavía no ha llegado y hay varias propuestas, pero todavía no tenemos la parte de los sellos como lo tenemos en otros países, en donde les puedo platicar que es un dolor de cabeza. Todos los días estar pensando en cómo trabajamos el tema de los sellos, de las leyendas, de lo que está sucediendo en todas las cámaras. Y ahí viene todo este sistema para sustentabilidad también. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Las publicaciones, los desafíos que tenemos publicaciones constantes en diferentes países de Latinoamérica y no alineadas. Tenemos un corto tiempo de implementación con estrictos perfiles diferentes y en diferentes fases. Nos van cambiando además las fases. La industria estamos vistos como los villanos, somos los culpables absolutamente de todo y el pobre consumidor, ¿qué como? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me hace mal? ¿Está bueno? ¿Está malo? Y además carísimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando alrededor de estos cambios? El etiquetado frontal, el 1% de las personas tiene un poco de idea de lo que está consumiendo. Si les están diciendo que tiene un exceso en azúcar, pero el producto está basado en 100 gramos y ellos están comiendo 25, ¿qué significa eso? No traen la calculadora en el pantalón para hacer siempre los cálculos. Entonces, pobres consumidores. Entonces, ellos es una guía, pero tampoco está siendo fácil para ellos. Entonces, ellos, ¿qué es en lo que se están guiando? En la parte de claims alrededor de higiene, alrededor de medio ambiente, de salud, cuidando la parte de los desperdicios. 3 de 4 consumidores quieren conocer más sobre el origen de los alimentos y la parte del crecimiento que ya también les había comentado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reforzar la confianza del consumidor, dando mensajes claros, transparentes, que ayuden a tomar la decisión de compra adecuadamente. Ofrecer productos con beneficios añadidos, que los consumidores realmente perciban ese valor por su dinero. No decir, está fortificado y le ponemos el aroma de la vitamina. Pues hay que ser realmente adecuados con lo que le estamos dando a los consumidores. Ofrecer opciones a los consumidores de productos que tengan menos sellos, que tengan un beneficio adicional. Hay ciertos atributos alrededor de lo que están relacionando con esto. Las asociaciones alrededor del envasado de los productos, todo el tema del empaque es algo que está moviendo mucho, ya nos lo decían en la plática anterior. La preservación, que tiene que ver con la vida de anaquel, que les platicaba al principio, el tema de salud y nutrición y el tema de desechos alimentarios.
Entonces, en salud y nutrición, como se los dije en su momento, la industria nos tenemos que convertir en ser expertos en la parte de nutrición sostenible para poderles dar congruentemente a nuestros consumidores lo que se merecen. Y ya les platiqué la parte del COVID, pero por lo menos un 25% de los consumidores latinoamericanos han reducido algún tipo de alimento o bebida que consideran afecta su nutrición a partir de la pandemia. Entonces el consumidor sí está pendiente de esto. El tema de la etiqueta limpia, los productos reducidos en azúcar y sodio, es importante, pero siempre buscar la parte del sabor del producto y por qué estamos eliminando ciertos ingredientes. Hay que explicarle a los consumidores por qué lo estamos eliminando. 71% de los consumidores en Latinoamérica han estado atentos al listado de los ingredientes en los últimos 12 meses de los productos que han consumido. El desperdicio de alimentos, como hemos platicado, el tema de cuánto no llega al consumidor y se desperdicia y cuánto después de que llega con ellos también se desperdicia. Y les traigo un ejemplo desde el punto de vista de panadería. Si utilizamos ciertas soluciones adecuadas, por lo menos, por ejemplo, en 2022 podríamos ahorrar más de 7.5 millones de panes utilizando tecnologías adecuadas para evitar el desperdicio. Esto quiere decir aumentando un poco la vida de anaquel y manteniendo la seguridad del producto, el sabor, la textura y las características del producto. ¿Por qué? Porque la pérdida de los alimentos y el desperdicio de los alimentos, como les comenté al principio, viene desde el proceso hasta que le llega al consumidor. Finalmente, estas son las 4 áreas que el consumidor está buscando. La parte de salud y nutrición, entonces ser proactivos. El cambio climático, que es una preocupación completa de todos. La economía circular, en lugar de que sea una economía lineal, en la que empiezo, acabo y no me preocupo por dónde llegué, sino sí hacerla circular. Y el abastecimiento responsable, para evitar este desperdicio de alimentos. Entonces, tenemos 3 alternativas que podríamos hacer juntos. Reformular para disminuir o eliminar por completo los sellos, desarrollar nuevas opciones sin leyendas y con productos de nutrición positiva y analizar estos factores ambientales que realmente producen una huella de carbono en este momento dentro de los productos. Hay diferentes alternativas que siempre se pueden llegar a hacer en todas las categorías. Reducciones, eliminaciones, soluciones de etiqueta limpia, preservación, ingredientes funcionales. La tecnología sí existe. Entonces, con esto, yo los invito a que transformemos juntos a la industria de alimentos. Muchísimas gracias.